Hola, buenas tardes, Lichi. Ahora en este video lo que voy a hacer es hacerte una explicación acerca bueno, del tema con el cual estuvimos trabajando y te va a poder servir para poder estudiar para la elección de cara a tu recuperatorio. Sí, nosotros lo que estamos ahora viendo, el tema que estamos viendo es condicionales, la aplicación de condicionales, de estructuras condicionales en un algoritmo. Recordemos, Lichi, que el algoritmo es justamente, ¿no? Es un conjunto de pasos, ¿sí? Para poder resolver un problema, y ese conjunto de pasos tiene que estar lógicamente ordenado, en una secuencia lógica que tenga sentido y que permita resolver un problema. Dentro de ese orden y dentro de esa secuencia de pasos, encontramos tres elementos dentro de un algoritmo programa. Primero, una sección o una parte donde se pide en general el ingreso de datos, un procesamiento de esos datos y una salida de información. Nosotros necesitamos datos de entrada para poder, esto es un repaso, ¿no? Nosotros necesitamos datos de entrada para poder obtenerlos, clasificarlos y tener los insumos para poder realizar el procesamiento de esos datos, es decir, hacer una conversión de datos, una operación que nos permita que esos datos se transformen en una salida, es decir, en información útil a quien está usando ese programa, adquiriendo información, y esa salida en general para lo que estamos aprendiendo ahora, la salida de nuestros programas va a ser, digamos, va a ser la pantalla de nuestro aplicativo, va a ser nuestra consola. Ya hay otras salidas, otros outputs o salidas de información, como pueden ser lo que se muestra en una página web, lo que se imprime en un papel, lo que aparece en un programa que estamos ejecutando. En este caso lo vamos a ver en una simple consola, pero siempre teniendo en cuenta este esquema, ¿no? De que estamos hablando de un algoritmo, que es una secuencia de pasos finita, en el sentido de que tenemos pasos que comienzan y que terminan, que son ordenados y que resuelven un problema. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar este ejemplo para que vos lo puedas entender, con un ejemplo para que lo puedas entender. Antes de entrar en el tema condicionales, vamos a recordar cuáles son los elementos de los diagramas de flujo que nosotros usamos para poder eh, valga la redundancia, diagramar un algoritmo, para hacer un esquema gráfico de un algoritmo. Un algoritmo comienza generalmente con esta figura, ¿sí? Que es parecida a un rombo, pero bueno, no lo es, que representa el inicio y el fin de un programa. Cuando tenemos esta otra figura en naranja, vamos a representar justamente lo que veíamos en la pantalla anterior, la entrada y la salida de datos, ¿sí? O sea, estoy ingresando datos y estoy mostrando datos. Cuando tenemos este rectángulo, en este caso está pintado de verde, estamos hablando de que con esos datos se está realizando operaciones y después, bueno, eh, la siguiente figura es la que nos convoca para esta prueba, para este recuperatorio, es esta figura eh, sí, de este rombo que lo que me indica es que en mi programa voy a tener eh, un proceso de toma de decisiones, es decir, un punto del programa en donde se pueden abrir los caminos y no solamente va a haber un único camino, donde tengo que tomar una decisión y esa decisión me puede en función de una condición, me puede llevar a un camino o a otro. Entonces, cuando tengamos esta estructura, sabemos que vamos a estar en presencia de una pregunta que puede tener un único camino, puede tener dos caminos, puede tener más de dos caminos o puede tener muchos caminos, ¿no?
Entonces, esos son distintas estructuras o distintas formas de hacer un programa para que pueda tener más o menos caminos digamos, el problema, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, ahí vamos a avanzar en ese sentido. Bueno, entonces en ese sentido, como bien decía, cuando tenemos un programa donde la secuencia de instrucciones no es eh, lineal en el sentido de que yo inicio un programa, paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, finalizó, sino que tenemos una, una sección de mi programa donde aparece esta figura que se decía que es la condición. Voy a tener que tomar una decisión y esa decisión me puede llevar a un camino, me puede llevar a dos caminos o me puede llevar a muchos. Entonces, como bien dice acá, un condicional en programación es una herramienta fundamental que permite que un programa tome decisiones basadas en... Técnicamente, un condicional evalúa una expresión que se llama booleana en el sentido de que puede ser verdadera o falsa. Booleana, la palabra booleana viene de bool, un matemático, eh, todo, digamos, una operación por la cual tenemos solamente dos posibles resultados. Cero, uno, verdadero y falso. Entonces, eso lo podemos usar para decir, cuando tenemos que tomar una decisión, puede ser que vayamos por un camino o puede ser que vayamos por uno u otro, cuando haya más de una. Entonces, cuando esa pregunta o esa condición es verdadera, no sé, digamos, el flujo del programa se va a direccionar para las acciones o los pasos que yo programé para este caso. En caso contrario, veremos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de, un algoritmo. eh, bueno, partimos de una base para no funcionar, y entonces nos hacemos dos preguntas. La primera es si está enchufada la lámpara. Entonces, si no está enchufada, primero tenemos que enchufar. En caso de que sí esté enchufada, tenemos que evaluar y saber si el foco está quemado. Si lo está, lo reemplazo, y si no, eh, perdón, si el foco está quemado, entonces dice acá reemplazar el foco, y si el foco no está quemado, digamos, entonces, bueno, acá dice comprar una nueva lámpara. Por ahí no es el ejemplo más bonito, porque yo lo que tendría que decir es, si el foco está quemado, reemplazo el foco comprando uno nuevo, y si no está quemado, reviso la instalación eh, eléctrica, ¿no? Pero con esto que quiero mencionar, de que en un punto del programa, cuando tengo que tomar una decisión, se pueden abrir uno o más caminos. Y pueden haber varias preguntas dentro de la secuencia de pasos. ¿Sí? Entonces, entonces, partiendo de que un condicional es eso, es lo que nos permite en un programa tomar decisiones, yo voy a tener ciertos tipos de condicionales o mi programa para una decisión que se basan, que quiero decir que permiten tomar una decisión, ¿no? O llevarme a varios caminos. Como se ven acá en los dibujitos, cuando yo tengo un condicional simple, quiere decir que solamente tengo un único camino. Un condicional doble, la pregunta puedo tener dos. Cuando tengo un condicional, bueno, y hasta acá vamos a llegar, llegó la prueba, ¿no? Pero claramente tenemos más opciones para poder más establecer ciertos caminos cada situación. Nos vamos a concentrar en los condicionales simples y en los condicionales dobles. Cuando yo tengo un condicional simple, estoy evaluando una condición, y acá, y remarco lo que dice en este
como si yo dijera, si esto es cierto, hace lo siguiente o hace tal cosa. Eh, Cuando tengo una única condición, entonces es muy útil porque solamente, solamente voy a, por ejemplo, a evaluar una única pregunta. Por ejemplo, tenemos acá, ¿verdad? Si tu edad es mayor de 18 años, entonces acá el código que tenemos a la derecha, lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje que dice eres mayor de edad, ¿sí? Pero no tenemos un camino efectivo, hay un único camino que a la izquierda es la escritura, parte del diagrama de flujo, bueno, un único camino, que tenemos a la derecha es un código que es algo muy parecido a lo que estamos haciendo en programación, pero que todavía es lenguaje de programación, donde podemos ver que ese rombo amarillo que luego va por el camino de lo verde es lo que aparece como sí, parece que sí que estamos acá, donde esto que tenemos aquí donde dice edad mayor de 18 representa la condición o pregunta, y si esta condición o pregunta se evalúa como verdadera, entonces va a aplicar la acción verde que presenta este mensajito en pantalla. Es decir, que la persona es mayor. ¿Qué diferencia tiene el condicional simple del doble? Donde ahora lo que preguntamos es, si esto es cierto, entonces haz esto. Si no, haz aquello o haz lo otro. Por lo tanto, si ahora, aplicando este ejemplo, tengo un algoritmo donde, como dato de entrada, pido al usuario ingresar la edad, fíjense que acá justamente estamos hablando de elementos que es entrada de datos. Hago que mi programa ingrese una edad y pregunte si ese valor ingresado por el usuario mayor de 18 muestre el mensajito que conocemos. Caso contrario, muestre otro mensajito diciendo es menor de edad. Entonces, este último representa este rectángulo rojo. Tenemos el segundo camino, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo gráfico simplemente de cómo sería un algoritmo desde el comienzo hasta el fin, donde lo que tenemos en naranja es el comienzo, lo que tenemos aquí también en naranja es el fin. Todas estas operaciones son lectura de variables o de datos, y aquí tenemos lo que está colorcito verde, es lo que escribimos en la pantalla. Y lo que tenemos acá es una pregunta o el rombo donde voy a tomar una decisión. Dada, si esta condición se cumple, el algoritmo pasa por este camino, no pasa por este otro, vuelve a unirse, hace las operaciones siguientes y termina, ¿no? Solamente a modo de ejemplo. Y bueno, y en función de eso, lo que nosotros estamos viendo a nivel de código es eh, este entorno de desarrollo que se llama Visual Studio, donde podemos dividir a un programa donde vamos a empezar a programar, programando, y en donde ya trabajamos con variables, podemos dividir el programa en tres partes. Tabla de datos, podemos definir en nuestro programa, podemos decir que tenemos una sección llamada procesamiento, y donde tenemos una sección final llamada salida de información. Este es un programa sencillo, un programa que ejecuta, que va a mostrar una consola, pero donde básicamente lo que hacemos lo que hacemos es, perdón, perdón, y vuelvo me había cortado la grabación. Lo que quería decir que en este sentido, este, la sección de entrada de datos permite ingresar un dato por teclado
y asignarlo a una variable que luego vamos a procesar. Entonces, este programa en particular tiene el siguiente objetivo. Yo cuando lo corra este programa me va a mostrar una pantalla negra en consola, donde me va a mostrar un mensaje donde me dice ingrese un número entero. Entonces yo voy a ingresar un número entero, me va a mostrar un resultado. Me va a mostrar el resultado del número es positivo. Esto que está acá hay que descartarlo. Pero ¿por qué me muestra este resultado del número es positivo? Me mostró porque cuando yo ejecuté, ingresé el dato, ese dato se guardó dentro de esta variable, que es una cajita que espera números enteros, y luego esta sección que estoy marcando acá de procesamiento es donde es la que recién veíamos como rombo, donde voy a hacer una pregunta, y así, entonces, si el número es mayor a cero, y entonces la condición se evalúa como verdadera, se va a mostrar un mensaje por la consola. Con esta instrucción que se escribe console write line, con el mensajito dentro de los paréntesis, que lo que hace es mostrar el mensaje en la consola, ¿no? Como yo no tengo como solamente tengo una única condición programada aquí, si yo ahora vuelvo a correr mi programa e ingreso el -100, que no era cero, por tanto negativo, fíjese que mi programa no me muestra ningún resultado. Esto que está acá es algo que siempre aparece. Pero no me muestra el número es negativo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un programa con un condicional simple, que es la única condición. Si yo agregase una segunda condición que dice, que dice por ejemplo, console.writeLine, perdón, para mostrar un mensaje, agregase una segunda condición, esta palabra significa si no o else, ¿no? Entonces, acabo de agregar una segunda condición que me marca el segundo camino, una condición por la que, es la condición por la cual, es decir, si el número no es mayor a cero, en- entonces mi programa va a entrar por este bloque y va a mostrar el número es negativo cero. Vamos a probarlo. Ingreso en 100, muestra es positivo. Vuelvo a correrlo. Eh, ingreso, por ejemplo, -5, me muestra el número es negativo cero. ¿Por qué ahora sí me muestra el número es negativo cero? Porque agregué la segunda parte de ese condicional por el cual tengo un condicional doble. La condición que se evalúa como verdadera e ingresa por este flujo, y lo contrario si que se da por esta variable que se ingresa por este otro flujo, el flujo del si no. Este es el flujo del sí y este es el flujo del si no, ¿no? Esto que tenemos acá es equivalente a decir lo que estábamos mencionando recién como la condición por el verdadero y la condición por el falso. La anterior, donde que tenía solamente el if, es lo que para nosotros sería condicional con también. ¿Sí? Esto es todo lo que vimos en relación a la prueba y al examen. Por lo que acá podemos poner procesamiento y salida de información, que realmente lo único que hace es evaluar si el dato positivo no lo es, ¿no? Cuando estoy escribiendo acá y pongo barra barra, son comentarios que yo puedo hacer en el código que no representan, no hacen nada, sino que informan que está usando este programa. Esta instrucción me sirve para mostrar un mensaje. Esta instrucción que está acá me sirve para leer un dato de la pantalla y asignarlo a esta variable llamada número. Por eso tengo el operador igual. Lo que estamos haciendo acá es asignar, asignar a la variable NRO el valor ingresado por el usuario, ¿sí?
Lo que estamos haciendo acá, te explicamos si un positivo o, o negativo. Positivo sería negativo cero, porque no podemos determinar cero va a entrar por este caminito. Realmente estoy preguntando por el mayor. Simbolito significa el mayor. Entonces, eso sería todo lo que vimos hasta ahora. Las variables se crean así, con lo que estoy marcando acá, y si a esta variable le quiero asignar un valor, le puedo asignar valor. A otra variable le puedo asignar el valor 100. Pero como ahora lo que yo requiero es que el dato no esté establecido de antemano, sino que sea leído por la pantalla, se hace mediante esta otra instrucción, se llama console readline. Read significa leo una línea. Y luego le aplico una transformación y luego lo asigno a esta variable. Y luego en esta parte se hace la evaluación que recién veíamos.